La respiración celular es una de las funciones principales que tienen las células eucariotas en el cuerpo. Consiste en una serie de ciclos metabólicos o procesos metabólicos que transforman los bioelementos que el cuerpo humano consume en sus alimentos, en su respiración, en su bebida de agua, y los transforma en moléculas de energía. Básicamente consiste en un mecanismo de 4 ciclos, comenzando con una molécula de glucosa y finalizando con la generación de ATP, la cual es considerada la molécula principal de la energía en el cuerpo humano. Cada ciclo se da en una parte diferente de la célula y en cada ciclo se van a mencionar tanto los productos que se generan como los ingresos, incluyendo en qué parte de la célula se da y su definición. Lo primero para comenzar con esta respiración celular, con estos procesos metabólicos de energía, es la glucosa. La glucosa es la que da inicio a la glucólisis, que es el primer ciclo de esta respiración celular. El cuerpo humano, cuando consume carbohidratos, los descompone con ayuda del hígado y de las enzimas en un proceso llamado glucogenólisis. Consiste en convertir el glucógeno en glucosa, pero nosotros no vamos a profundizar en eso. Simplemente aclarar que la glucosa es la que da pie a la respiración celular. Es gracias a la glucosa que empiezan los ciclos metabólicos y el primero de ellos es la glucólisis. La glucólisis es una vía metabólica ancestral. Quiere decir que su evolución se ha llevado ya hace mucho tiempo. Este ciclo se lleva a cabo en el citoplasma de la célula y se encuentra en la gran mayoría de los organismos vivos hoy en día. Este proceso parte de la glucosa, donde un grupo fosfato se transfiere del ATP a la glucosa, convirtiéndolo en glucosa 6-fosfato, donde la enzima hexocinasa-glucosinasa es la que actúa. Aquí, la glucosa 6-fosfato se convierte en su isómero, que es la fructosa 6-fosfato. Este paso es reversible, en donde actúa la enzima fosfoglucosa isomerasa. Después, un grupo fosfato se transfiere del ATP a la fructosa 6-fosfato, convirtiéndolo en fructosa 1,6-bifosfato, donde actúa la fosfofructosinasa 1. La fructosa 1,6-bifosfato se rompe para generar dos azúcares de 3 carbonos, que es la dihidroxiacetona y el gliceraldehído 3-fosfato, por medio de la enzima aldasa. Este paso también es reversible. La dihidroxiacetona fosfato es isómero del gliceraldehído 3-fosfato, por lo que uno puede pasar a hacer la otra. Este se convierte por medio de la enzima tirosa fosfoisomerasa. Y el proceso sigue del gliceraldehído 3-fosfato. El gliceraldehído 3-fosfato se oxida y un NAD+ se reduce volviéndose un NADH. La reacción general es exergónica y libera la energía que luego se usa para fosforilar la molécula. Este sigue con el 1,3-bifosfoglicerato. En este paso se lleva a cabo la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Del 1,3-bifosfoglicerato al 3-fosfoglicerato se derivan o actúan dos enzimas, que es la fosfatasa y la fosfolicerasa sinasa. La fosfatasa saca un fosfato del 1,3-bifosfoglicerato y la fosfolicerasa sinasa transforma un ADP en una molécula de ATP. Los dos pasos mencionados anteriormente también son reversibles. De aquí, el 3-fosfoglicerato se convierte en su isómero, que es el 2-fosfoglicerato, donde actúa la enzima fosfoglicerato mutasa. En este, el paso también es reversible. El 2-fosfoglicerato pierde un H2O y se transforma en PEP, que el PEP es una molécula inestable. De este sale la enzima enolasa, convirtiéndose en fosfoenilpiruvato. El fosfoenilpiruvato de inmediato dona su grupo fosfato de ATP, convirtiéndolo en el resultado que es el piruvato. En este se lleva a cabo la enzima piruvatosinasa. De aquí se puede derivar en condiciones anaerobias convirtiéndolo en lactato, donde la enzima que se trabaja o que lo trabaja es el lactato deshidrogenasa, lo cual puede continuar en el NADH y FADH2 en el ciclo de Krebs. La glucólisis es una serie de reacciones que extraen energía de la glucosa al romperla en dos moléculas de 3 carbones, llamadas piruvato.
En el ciclo se integran moléculas y se generan productos. Ingresos: una glucosa, 2 ATP y un NAD+. Los productos son un piruvato, 2 ADP, un H2O, un NADH y un dihidroxiacetona fosfato. Y a continuación les voy a explicar lo que es la oxidación del piruvato, cómo se lleva a cabo y en dónde sucede este proceso. Para empezar tenemos que saber que el piruvato se obtiene de una célula glucosa que pasó por el proceso de la glucólisis, de ahí se obtiene el piruvato y esta es la molécula del piruvato. Todo este proceso se lleva a cabo dentro de la matriz mitocondrial. Entonces en la matriz mitocondrial llega una enzima llamada piruvato deshidrogenasa que lo que hace es que corta el enlace entre la molécula y el grupo carboxilo. Entonces se queda así el corte y nuestro grupo carboxilo se convierte en un CO2 que se va directamente para la sangre y nuestro hidrógeno queda solo y se le agrega una enzima NAD, que el hidrógeno más NAD es igual a una enzima NADH y este que queda aquí se convierte en un acetil. ¿Y qué pasa con el acetil? Llega una enzima llamada coenzima A. Entonces el acetil más el coenzima A da como resultado un acetilcoenzima A que después ya en otro proceso aparece en el ciclo de Krebs, que es el siguiente proceso. Y de todo esto, cuando la célula glucosa dio la molécula del piruvato, dio 2 moléculas de piruvato. Entonces, por eso obtenemos 2 NADH y también 2 acetilcoenzima A. Ahora veremos el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs principalmente se lleva en la matriz mitocondrial. Es una serie de reacciones que ocasiona la transformación de los sustratos a productos. Primeramente tenemos que empezar con la molécula de acetilcoenzima A que salió de la glucosa de la glucólisis y de la oxidación del piruvato. Y la molécula de oxaloacetato. Estas dos moléculas son primordiales para empezar el ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque cuando llega la primera enzima, que sea citrato citetasa, ocasiona que estas dos moléculas se fusionen. ¿Cómo hace esto? Bueno, primeramente agregando un H2O y quitando una coenzima A, generando el citrato C6. Entonces, cuando llega la segunda enzima, ¿qué hace? Bueno, hace que el citrato se convierta en su isómero, como un tipo de acomodo. Entonces se genera el isocitrato C6. Cuando llega la tercera enzima, el isocitrato deshidrogenasa, ahora no nada más hace una acomoda, no. Ahora, principalmente, el isocitrato se oxida y se descarboxila y trae una carga consigo, entonces quiere robarle energía. Entonces le roba ocasionando así un NAD. Y quitándole CO2, generando un alfa-cetoglutarato. Después llega la cuarta enzima, que sería el complejo cetoglutarato deshidrogenasa, que es muy parecida a la anterior, porque principalmente el cetoglutarato se oxida y se descarboxila, tiene otra carga de NAD, entonces le roba energía otra vez, y se quita un CO2. Pero la diferencia de la anterior es que en esta le va a agregar una coenzima A. ¿De cuál coenzima A le va a agregar? De la que le quitamos en el primer paso. Por eso se va a generar el succinilcoenzima A. Ahora llega la quinta enzima, que sería el succinilcoenzima A sintetasa, que con ella trae consigo un GDP y un ADP. Por lo tanto, necesita cargarlo. Entonces le quita un fosfato a la molécula, generando ya sea un GTP o un ATP. Y así ocasiona un succinato C4. Después llega la enzima 6, que sería el succinato deshidrogenasa, que también trae una carga consigo, que sería el FAD. Entonces la carga le roba energía y genera un FADH2, generando un fumarato C4. Ahora llega la séptima enzima. Como vio que la molécula está muy débil, la hidrata para después robarle más energía. Entonces le regala un H2O, generando un malato C4. Y por último llega la enzima 8, que es el malato deshidrogenasa, que como dijimos anteriormente, ahora le roba energía. Ya que está hidratada, ahora aprovecha y le roba energía generando un NAD.
en su cadena. Y así por último termina la molécula de oxalacetato y vuelve a empezar el ciclo. Tenemos un oxalacetato y un acetilcoenzima que viene desde la glucosa y se fusionan y empieza otra vez el ciclo de Krebs. Bueno, ahora por último, ¿cuáles fueron los productos de este ciclo? Bueno, principalmente tenemos se le agrega un H2O, ese más bien es un ingreso, tiene una coenzima A, tiene 1, 2, 3 NAD, tiene un FAT H2, un ATP o GTP, y pierde 2 CO2. Como ya se habrán dado cuenta, todos los anteriores ciclos hacen uso de dos moléculas acarreadoras, y cada una de ellas tiene sus particularidades y sus características que van a ayudar para que en el último ciclo de esta respiración celular se pueda generar la mayor cantidad de ATP de toda la respiración. En los anteriores ciclos habían generado que si una molécula, que si dos, que si cuatro, pero se gastan dos. Pero en el último paso, que es la fosforilación oxidativa, es en donde se van a generar más moléculas de ATP para completar, por así decirse, todo el rendimiento energético de esta respiración celular. Y todo se da gracias a estas dos moléculas, que la primera de ellas es el NADH. Es una molécula que es muy buena donando electrones en sus reacciones redox, por lo que puede transferir sus electrones directamente al complejo 1 de esta fosforilación oxidativa y se transforma en NAD, quitándole el electrón. La segunda molécula cargadora es el FADH2, la cual no es tan buena donando electrones en reacciones redox, por lo que no puede transferir sus electrones al complejo 1. Este se los da al complejo 2 y también una vez se le quitan los electrones, se oxida, se transforma en FADH. Ambas moléculas son muy importantes y como ya vimos se van generando en los diferentes ciclos de la respiración celular, tanto en glucólisis como en oxidación del piruvato como en el ciclo de Krebs. Y estas moléculas son importantes porque todos los electrones de la respiración celular van a ser transferidos a la fosforilación oxidativa a través de estas moléculas acarreadoras. Es por eso que se les llama así acarreadoras, porque van desde la matriz hasta la membrana interna de la mitocondria acarreando estos electrones hacia el siguiente paso, hacia el siguiente ciclo metabólico, que es la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa consiste en una cadena de transporte en donde a través de la membrana interna de la mitocondria se transportan electrones de un lado a otro por medio de sus complejos y por medio de sus enzimas acarreadoras. Es un conjunto de proteínas y moléculas orgánicas que sirven de punto de paso de un lado a otro en la cadena de transporte, además de transformar en moléculas y distribuirlas dentro de la cadena. Y como bien sabrán, la membrana interna está por encima de la matriz mitocondrial, pero está por debajo del espacio intermembranal, entonces conecta con ambos lados de la mitocondria. Y este ciclo también aprovecha el oxígeno que respiramos para uso de sus, moléculas y sus átomos más adelante. Este ciclo tiene lugar en la membrana interna de la mitocondria, conectando, como ya mencioné, con la matriz mitocondrial y con el espacio intermembranal. Está conformado por 4 complejos, además de 2 moléculas acarreadoras. Y en el último paso tiene un complejo más, pero por así decirse, este tiene una función extra, distinta a los 4 complejos de la fosforilación oxidativa. El primer complejo conecta tanto con el espacio intermembranal como con la matriz mitocondrial. Recibe los electrones del NADH y los envía al complejo 3 a través del primer acarreador, el cual se llama ubiquinona, mejor conocida como coenzima Q. Este primer complejo tiene la capacidad tanto de mandar los electrones por medio de este cargador al complejo 3 como de expulsarlos al espacio intermembranal, porque conecta con ambos lados. Es un complejo algo grande. El complejo 2 se conecta únicamente con la matriz mitocondrial, es más pequeño que los otros 3. Recibe los electrones del FADH2
y los envía al complejo 3 a través de esta misma coenzima Q, la cual es una enzima que tras recibir los electrones del complejo 1 y complejo 2 se transforma en coenzima QH2 y viaja a través de la membrana interna para entregar sus electrones al complejo 3. El complejo 3 también conecta con ambos lados de la membrana interna y, como ya mencioné antes, recibe los electrones del complejo 1 y del complejo 2 de la coenzima QH2. Envía sus electrones al complejo 4 a través del segundo acarreador y también puede expulsarlos al espacio intermembranal. Aparte de enviar electrones al complejo 4 a través del segundo acarreador, bombea protones al complejo 4 a través de este mismo acarreador, el cual se llama citocromo C, mejor conocido como CIT-C, y este se encuentra en el espacio mitocondrial, pegado a la membrana interna pero por fuera de ella. Recibe los protones y electrones del complejo 3 y los transporta al complejo 4. El complejo 4 recibe los electrones y protones del complejo 3 a través del CIT-C, el segundo acarreador de este ciclo, y los electrones se transfieren a una molécula de oxígeno, la cual se rompe a la mitad y se recolecta electrones, se recolecta hidrógenos para formar H2O. Y con este bombeo de iones, con este bombeo de electrones, con este bombeo de H+, se establece un gradiente electroquímico. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme más se va llenando este tipo de complejos de electrones, más energía se concentra, porque a la hora de hablar de electrones estamos hablando de energía eléctrica y esta energía establece un flujo por el cual sirve para enviarlos, para que pasen del complejo 1 al primer acarreador, del complejo 2 al primer acarreador, del primer acarreador al complejo 3, etcétera, y se va haciendo un gradiente. También este complejo 4 bombea un lote de iones del hidrógeno de la matriz al espacio intermembranal, porque como conecta con ambos lados puede succionar los electrones, los iones de la matriz y enviarlos al espacio intermembranal. Este bombeo se realiza por medio del gradiente establecido, esta corriente, este flujo eléctrico que le permite a los iones moverse. Y este lote de iones regresa a la matriz mitocondrial a través del quinto complejo de la fosforilación, la cual se llama ATP sintetasa o ATP sintasa. Dichos iones se usarán para sintetizar ATP, es decir, todos los electrones que se habían generado en los anteriores ciclos entran en el complejo 1 y en el complejo 2, pasan al complejo 3, se bombean protones, se establece un gradiente debido a la acumulación de estos mismos electrones, se van al complejo 4, se expulsan al espacio intermembranal y esta cantidad de electrones son las que se van a utilizar en el quinto complejo para generar la cantidad suficiente de ATP para poder terminar ahora sí con todo el rendimiento energético de la respiración celular. El quinto complejo, el ATP sintetasa, es un complejo enzimático transmembranal que conecta tanto con la matriz mitocondrial como con el espacio intermembranal. Por eso se llama transmembranal, porque conecta con ambos lados, la atraviesa. Y a diferencia de los anteriores 4 complejos que se activan con moléculas de agua, con H2O, este se activa con la presencia de los iones, con la presencia de los electrones que vienen del espacio intermembranal. El complejo 4 los expulsó y este mismo gradiente, este mismo flujo de energía los lleva hasta el ATP sintetasa y una vez llegan se activa. Estos iones provienen del complejo 4, como bien digo, y al activarse el ATP sintetasa utiliza el flujo del gradiente de protones para generar ATP, en lo que desenvuelve un ciclo llamado quimiosmosis o mejor conocido como ciclo ADP-ATP. Ciclo ADP-ATP. De la fosforilación oxidativa se utiliza el NADH y el FADH. El NADH te dona sus electrones al complejo 1, de ahí pasa a ser NAD. Se forman 3 pares de hidrógeno, por cada par de hidrógeno se hace un ATP, entonces serían 3 ATPs. De la parte del FADH te introduce sus electrones al complejo 2. De ahí salen 2 pares de moléculas de hidrógeno, por lo que se hacen 2 ATPs. Cuando introdujo sus electrones al complejo 2,
quedaron algunos sin energía. Estos se reutilizan, entonces se les une una molécula de oxígeno y 2 iones de hidrógeno para formar H2O. En total, entre el NADH y el FADH serían 5 ATPs. Como bien mencioné antes, el ATP sintetasa se activa con la presencia de iones de electrones, con iones de hidrógeno, y en concreto se necesita que fluyan 4 iones de hidrógeno hacia la matriz a través del ATP sintetasa para que se comience a producir la síntesis de moléculas de ATP. Se necesitan 4 para comenzar este proceso, este ciclo de ADP a ATP. Y en concreto, separando qué da cada una de las dos moléculas acarreadoras, el NAD y el FADH, cuando los electrones del NADH se mueven a través de la cadena de transporte, se bombean 10 iones de electrones, desde la matriz hasta el espacio intermembranal, por lo que cada NADH resulta convertirse en 2.5 moléculas de ATP. En el caso del FADH, los electrones del FADH2 se incorporan a la cadena en una etapa posterior e impulsan el bombeo de solo 6 hidrógenos, por lo que lleva a la producción de casi 1.5 ATP según corresponda. Al final de la respiración celular, tomando en cuenta que una glucosa genera 2 piruvatos y por ende genera 2 oxidaciones y genera 2 ciclos de Krebs, se genera la siguiente cantidad de ATPs por glucosa. En la glucólisis se generan 2 ATPs netos y 2 NADH, por lo que en rendimiento de ATP seguimos teniendo estos 2 ATP netos más entre 3 y 5 moléculas de ATP. En la oxidación del piruvato tenemos 2 NADH, por lo que simbolizan o reflejan ya en rendimiento energético 5 moléculas de ATP. Y en el ciclo de Krebs, teniendo en cuenta que se generan 2 ciclos de Krebs, son 2 moléculas de ATP o, según el caso, de GTP. ¿Qué es lo que pasa? Que el GTP a nivel energético simboliza lo mismo que el ATP, por lo que también podemos considerar que se generan 2 ATP netos, más los 6 NADH, recordemos 2 ciclos de Krebs, 6 NADH más otros 2 FADH2, por lo que en el ciclo de Krebs en general salen 2 ATPs más 15 ATPs más 3 ATPs, y en total de todos los 3 ciclos se generan un total de 30 a 32 ATPs. Este es el resultado energético de toda la respiración celular por cada glucosa que ingresa a la mitocondria.